Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al primer seminario de Medicina y Bioética coorganizado entre la Universidad de Navarra y la Fundación Jérôme Lejeune. Soy Elena Postigo, tengo el honor de ser la moderadora de este seminario. Soy profesora de Bioética y coordinadora académica de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune. Les doy la más cálida bienvenida a todos, profesores, profesionales y alumnos también de 10 países distintos. Hace unos meses, la Fundación Jérôme Lejeune firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Navarra para la formación en bioética y la realización de actividades de investigación. Fruto de dicho convenio es este foro organizado de manera conjunta entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y la Fundación Jérôme Lejeune. Este foro busca establecer un punto de encuentro entre profesionales e investigadores de todo el mundo para la discusión sobre cuestiones distintas de carácter médico biosanitario desde una perspectiva interdisciplinar, antropológica, ética, jurídica, etc. ¿Y por qué este primer seminario sobre bioética y diagnóstico prenatal? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, por la relevancia que tiene en la bioética la cuestión acerca del comienzo de la vida humana. ¿Cuándo empezamos a existir? Es una pregunta clave que se ha de fundamentar y de determinar en términos científicos, filosóficos, antropológicos, éticos, jurídicos, porque a partir de esa definición, claramente el resto de intervenciones que se realizarán sobre el ser humano plantearán cuestiones éticas. Y en segundo lugar, por la relevancia que esta cuestión tiene de forma específica para las personas con síndrome de Down, quienes, como hemos visto en los vídeos que se han proyectado, ¿no? Para el profesor Jérôme Lejeune, era una cuestión clave, una cuestión fundamental, porque justamente el determinar si estas personas padecían síndrome de Down podía significar en algunos casos pues el ser eliminadas. Habrá otros temas que nos preocupan, pero hemos decidido comenzar por este debido a la relevancia de esta cuestión. Y quisiera decir dos palabras sobre la Fundación Jérôme Lejeune. Quizás algunos de ustedes, la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra es conocida desde hace 50 años. La Fundación quizá menos, existe desde hace 25, en España desde hace menos tiempo, y tiene como finalidad dar la continuidad a la labor del profesor Jérôme Lejeune. Como saben, descubridor de la trisomía 21, genetista, médico, investigador, quien además fue investido como doctor honoris causa por la universidad en 1974. La fundación se constituyó tras su muerte y desarrolla tres áreas fundamentales. La atención médica de las personas con síndrome de Down. En Francia se atienden en torno a 5.000, 8.000 pacientes. La investigación en síndrome de Down mediante proyectos de investigación y becas predoctorales y postdoctorales. Y la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down. Y la Cátedra de Bioética ayuda a estas finalidades mediante la formación en bioética, la investigación y las publicaciones. Bien, paso a contarles cuál va a ser la estructura del seminario para que tengamos todos, digamos, la claridad mental de cómo van a suceder esta hora y media o quizás hora y 20 minutos. Pasaré inmediatamente, procederé a presentar a los dos ponentes de esta tarde. Cada uno de ellos hablará durante 30 minutos y acto seguido pasaremos al coloquio. Ustedes me irán pasando las preguntas por escrito, yo se las pasaré a los ponentes seleccionando aquellas quizás con orden, las más pertinentes y con un orden también, digamos, de relevancia. Paso así a presentar al profesor Juan Luis Alcázar Zambrano, codirector del Departamento de Ginecología y Obstetricia y de la Clínica Universidad de Navarra, licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y realizó su especialidad de Obstetricia y Ginecología en la Clínica Universidad de Navarra. Ha realizado estancias formativas en centros extranjeros, en Francia, en Estados Unidos. Es miembro del consejo editorial de varias revistas científicas dedicadas al diagnóstico prenatal. Es también revisor para revistas de mayor impacto de la especialidad en ginecología como el Human Reproduction, Fertility and Sterility y otras. Además, es experto en el diagnóstico mediante ecografía ginecológica y obstétrica de última generación. El título de su intervención va a ser Diagnóstico prenatal, finalidad propuesta por las sociedades científicas y visión desde la perspectiva de la ética personalista.
Adelante, profesor. Agradezco a los dos ponentes que están hoy con nosotros, al profesor Alcázar y a la profesora López Barahona, que procederé más tarde a presentar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Es verdaderamente para mí un honor y un placer iniciar esta serie de seminarios sobre bioética y diagnóstico prenatal. Voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, yo voy a dedicarme en esta primera charla a explicar los fundamentos del diagnóstico prenatal, cuál es la finalidad propuesta por las diferentes sociedades científicas y la visión que del diagnóstico prenatal se tiene desde la perspectiva de la ética personalista. No voy a decir nada más sobre mí, la introducción ha sido excelente y que yo agradezco en profundidad. Simplemente indicar que pues, llevo dedicándome al diagnóstico prenatal desde hace aproximadamente unos 30 años, cuando empecé la especialidad y prácticamente finalizando la especialidad, pues ya tuve mucho interés en abordar esta cuestión. El concepto de diagnóstico prenatal, sensu estricto, es un concepto amplio, porque es la detección de cualquier problema fetal intraútero. Sin embargo, la realidad en su uso en la clínica, aplicado en la clínica, en nuestro día a día, como médicos especialistas y también lo que entienden las pacientes y la sociedad en general, es el diagnóstico de cierto tipo de problemas, específicamente de problemas anatómicos, anomalías estructurales en el corazón, en el sistema nervioso central, en la columna, en las extremidades, en el sistema nefrourinario. Un segundo grupo son las enfermedades hereditarias y un tercer grupo son las cromosomopatías y los síndromes genéticos. En realidad, esto es una visión reduccionista de lo que es el diagnóstico prenatal, pero indudablemente es el escenario en el que hoy día nos movemos desde el punto de vista del ejercicio de nuestra profesión. Cuando hablamos de diagnóstico prenatal, dos cuestiones muy importantes es qué se puede diagnosticar y, en segundo lugar, cómo hacer el diagnóstico. Respecto al qué se puede diagnosticar, voy a mencionar ahora, sin entrar en excesivo detalle técnico de algunas cuestiones, pero quisiera empezar en relación a la respuesta a esta pregunta, que la percepción que la sociedad, me refiero a las pacientes y al personal no directamente relacionado en el ejercicio profesional del diagnóstico prenatal, es que se puede diagnosticar todo. Y eso, desgraciadamente o afortunadamente, no es así. No todo es diagnosticable. Sin embargo, esas son las expectativas que hoy día muchas pacientes tienen cuando vienen a la consulta. ¿Qué se puede diagnosticar? Pues las anomalías anatómicas. Esto afecta a 3-4% de todos los fetos. El riesgo a priori de que cualquier feto nazca con una anomalía estructural anatómica, pues es este, 3-4%. Y estas anomalías anatómicas abarcan el 60% de todos estos defectos que podríamos denominar congénitos. Pueden ser aisladas, una única anomalía, o múltiples. Y pueden venir o no asociadas a otras anomalías de las que vamos a hablar a continuación. Las enfermedades hereditarias afectan aproximadamente al 1,4% de los fetos, es decir, ese es el riesgo a priori. Incluyen al 28% de todos los defectos congénitos que pueden darse. Y ahí estaríamos hablando de los errores congénitos del metabolismo o de enfermedades como la fibrosis quística, la distrofia miotónica, el riñón poliquístico o la neurofibromatosis. Muchas más. Y por último estarían las anomalías cromosómicas, que en realidad
son las que tienen un riesgo más bajo a priori, aproximadamente el 0,5 de los fetos al nacer pueden tener un defecto cromosómico, implica un 12% de todos los defectos. Pueden afectar o pueden implicar errores congénitos del metabolismo, al número o estructura de los cromosomas, puede afectar a los cromosomas autosómicos o a los sexuales. Y el más frecuente de todos, en el nacimiento, sería el síndrome de Down, precisamente algo íntimamente relacionado con lo que hoy día hablamos. Casi todos los fetos con anomalías anatómicas, o la inmensa mayoría de ellos, van a tener asociadas anomalías estructurales anatómicas. ¿Cómo podemos hacer este diagnóstico? Pues básicamente tenemos los métodos no invasivos, que incluyen la ecografía 2D o 3D, y un test prenatal no invasivo que consiste en la toma de muestra de sangre de la madre, en la cual vamos a identificar material genético fetal y sobre el cual podremos hacer un diagnóstico. Estos métodos, la ecografía en concreto, es la principal herramienta para poder hacer los diagnósticos de tipo de anomalías estructurales. Y en conjunto, la sensibilidad de la ecografía en la realidad está situada alrededor del 70%. Es decir, que un 70% de los defectos anatómicos pueden ser detectados por ecografía. Es bien cierto que hay defectos que no son detectados y hay defectos que deberían de detectarse siempre. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos métodos? Pues que no comportan ningún tipo de riesgo, ni fetal ni materno. ¿Y cuál podría ser el principal inconveniente? Pues que no ofrecen un 100%, como acabo de mencionar, para el caso de la ecografía y las anomalías estructurales, un 100%, como digo, de rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y especificidad. En segundo lugar, tenemos los métodos invasivos. Los métodos invasivos son varios. Tenemos la amniocentesis, que incluye o permite el estudio cromosómico, genético, o el estudio de arrays para detectar mutaciones, alteraciones cromosómicas también, pero fundamentalmente mutaciones de ciertos genes, algunas de las cuales también son potencialmente detectables mediante el test prenatal no invasivo. En segundo lugar está la biopsia corial, ahora explicaré brevemente cada una de ellas, la celocentesis, la cordocentesis y la biopsia directa de tejido fetal. La principal ventaja que se achaca o que se vincula a estos métodos invasivos, pues es que tiene una fiabilidad diagnóstica, aunque ya ven ustedes ahí que la pongo entrecomillada, del 100%. Y los principales inconvenientes, pues que puede haber riesgos predominantemente fetales, pero también en alguna medida maternos, aunque en mucha menor medida, ciertamente. ¿Cuáles son los diferentes métodos invasivos? La amniocentesis se pincha a través del abdomen materno, todos los métodos se hacen ecoguiados, básicamente, y vamos a entrar en la cavidad amniótica para obtener una muestra de líquido amniótico en el cual hay células fetales y sobre las cuales podemos hacer los diagnósticos. De tipo, podemos estudiar un cariotipo, podemos hacer un análisis de mutación de algún gen, porque lo que vamos a obtener son células y material genético. La biopsia de corión es la muestra, la toma de una muestra histológica, ya no del líquido amniótico, sino de células de la placenta. Por eso se llama biopsia corial, que puede hacerse por vía transcervical o por vía transabdominal, como en la amniocentesis. Y estas dos son las técnicas realmente estándar que se emplean hoy día en la inmensa mayoría de centros para hacer el diagnóstico prenatal y van exclusivamente dirigidas al diagnóstico de las anomalías, como digo, cromosómicas y o genéticas. Otras técnicas como la celocentesis, que es la punción también ecoguiada del espacio extracelómico, la cordocentesis, que es la punción de la vena umbilical en el cordón y la toma de una muestra directa de sangre fetal. Y por último, la biopsia directa de tejido fetal mediante la fetoscopia o la embrioscopia
que es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, pero no deja de ser invasiva, y que permite tomar la biopsia directamente de la piel, por ejemplo, del feto, o incluso del hígado o del músculo. En términos de riesgos, para situarnos, hace unos años se publicó un metaanálisis en el cual se vino a demostrar que el riesgo de pérdida del embarazo, y podemos entender por pérdida del embarazo una pérdida del embarazo no deseada, obviamente, directamente relacionada con el procedimiento invasivo, el riesgo de la amniocentesis era del 0,8% y el riesgo de la biopsia corial alrededor del 2,2%. Es decir, para unos más o menos un 1%, para otra, las dos más empleadas, como digo, un 2%. Explicado esta cuestión o estas cuestiones a manera introductoria, vamos a entrar en una segunda parte de la conferencia, de la charla. Yo creo que me voy a extender unos 25 minutos como máximo, que es el enfoque del diagnóstico prenatal, que realmente es el meollo de la cuestión, hablando vulgarmente. Por un lado, el diagnóstico prenatal se puede enfocar desde la visión utilitarista. El feto en sí mismo no es un paciente, es un sujeto, es algo sobre el cual se puede hacer un diagnóstico y que potencialmente es susceptible de ser eliminado por ser anómalo, por haberse identificado tal problema. En este sentido, esa visión utilitarista pues implica que al feto en sí mismo no se le da ningún tipo de dignidad ni de valor como paciente. En el otro extremo, o en el otro lado, estaría la visión personalista, que se basa en esa visión hipocrático-cristiana, en la cual identifica al feto con el concepto clásico convencional de paciente. Y por lo tanto, al tener esa equiparación, al menos a mi entender, lo dignifica. Indudablemente, esto ha traído, cuando digo esto me refiero al diagnóstico prenatal, esto ha promovido ríos, no, cataratas de tinta respecto a las consideraciones éticas en relación al diagnóstico prenatal. Y por eso este seminario, a pesar de que llevamos muchísimos años haciendo diagnóstico prenatal, es un tema que no está en absoluto cerrado y sigue teniendo plena vigencia. Y por ahí entiendo yo que es un éxito por parte tanto de la Fundación Jerome Lejeune como de la universidad el haber promovido este seminario. Pero yo no voy a entrar ahora en detalles porque eso se va a ir desarrollando a lo largo del propio seminario. Una de las cuestiones que se planteó cuando abordamos esta primera charla era, bueno, ¿cuál es la posición de las sociedades científicas en relación con el diagnóstico prenatal? Bueno, y aquí lo pueden leer ustedes. Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, pues el diagnóstico prenatal tiene como finalidad diagnosticar con la mayor precocidad posible, y eso tiene una razón de ser, el defecto congénito o bien establecer la ausencia del mismo, porque la confirmación de la normalidad contribuye a reducir la ansiedad materna durante el resto de la gestación. Es decir, el feto en sí mismo pues no es un sujeto a considerar. Cuando hablamos de test no invasivos, pues prácticamente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, por cierto, de la cual yo soy miembro y de lo cual también me siento orgulloso, obviamente. El objetivo de la ecografía de segundo trimestre es obtener la máxima información sobre el desarrollo fetal, pudiendo así ofrecer a los padres una mayor capacidad de decisión en relación a las diferentes opciones planteadas. Y si uno mira lo que dice respecto al diagnóstico prenatal la Sociedad Internacional de Ecografía, Obstetricia y Ginecología, el American College, el de Obstetricia y Ginecología, el Royal College británico, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal. En realidad, por más que uno escarba en sus documentos, en sus guías, lo que hacen es proporcionar una información estrictamente científica. No abordan una serie de cuestiones que, al menos en mi opinión, son importantes de abordar. Por lo tanto,
la visión en general de las sociedades científicas es plantear esto como un método diagnóstico, lo cual está bien. El problema es el enfoque que se le dé a la información que se obtiene. Así, desde la visión personalista, lo lógico es considerar al diagnóstico prenatal como el diagnóstico postnatal. Porque claro, la pregunta que surge es, ¿cómo voy a considerar al feto como paciente si no soy capaz o no quisiera yo poder diagnosticar sus problemas de salud? Es absolutamente incongruente. No podría considerar al feto como un paciente verdadero si no me preocupo de comprobar el estado de su salud. Por lo tanto, la visión personalista hipocrático-cristiana del diagnóstico prenatal implica que el diagnóstico prenatal tiene la misma filosofía, la misma razón de ser que el diagnóstico postnatal, el que haríamos en cualquiera de nosotros cuando vamos a nuestro médico. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II lo dejó bastante claro en su encíclica Evangelium Vitae, y lo dice claramente aquí. Las técnicas de diagnóstico son moralmente lícitas cuando están exentas de riesgos desproporcionados para el feto o la madre y están orientadas a posibilitar una terapia precoz o favorecer una serena y consciente aceptación del problema, si es que lo hay, que tiene el niño antes de nacer. Por lo tanto, la consideración moral, aunque esto se va a debatir a lo largo de las sesiones, del diagnóstico prenatal, claramente, al menos en mi visión como profesional dedicado a esto, vendría determinada por la intencionalidad con la que se hace este tipo de pruebas y el modo de realización de este tipo de pruebas. Indudablemente, tenemos las pruebas no invasivas y las pruebas invasivas y, por lo tanto, debemos de buscar siempre la proporcionalidad de dichos métodos. ¿Con qué finalidad vamos a realizar el método, la prueba? Ya sabemos perfectamente qué tipo de información podemos obtener y la calidad de esa información dependiendo del tipo de prueba que hagamos. Por lo tanto, ¿por qué la hacemos? ¿Cuál es nuestra intención como profesionales y los padres como padres de someterse a este tipo de prueba? Y en segundo lugar, y esa ya es más labor, lógicamente, de los profesionales, valorar la proporcionalidad de dichas pruebas. Otro aspecto muy importante dentro de la valoración del diagnóstico prenatal es cómo presentar la información, al menos en lo que a los profesionales de la salud se refiere. Esto es fundamental, es clave. No es lo mismo decirle a unos padres, su hijo tiene un problema, no tiene solución, lo mejor es que ustedes se planteen directamente la interrupción porque no hay nada que se pueda hacer con él, a mandar ese mensaje con una visión completamente distinta. Por lo tanto, el cómo se da la información es fundamental. Y aquí el factor tiempo influye bastante, y eso ya lo abordaremos, me imagino, también a lo largo de las sesiones del seminario, porque las legislaciones en prácticamente todos los países, voy a poner, por ejemplo, de la Unión Europea, pues establecen unos tiempos para que en caso de diagnosticar una anomalía fetal, dependiendo de la entidad de dicha anomalía, la interrupción del embarazo, es decir, el aborto, se permite o no. ¿Cuáles son los principales potenciales beneficios del diagnóstico prenatal? Pues que se puede plantear un tratamiento intraútero del problema, porque se puede programar el momento, el lugar y la vía del parto. Puede haber anomalías en las que no convenga que la paciente dé a luz en un hospital comarcal, por ejemplo, o no convenga que dé a luz en un parto natural, se tenga que plantear una cesárea, o haya que plantear un adelantamiento del momento del parto. En tercer lugar, puede mejorar la supervivencia postnatal. Y desde luego nos puede facilitar bastante manejar el impacto emocional que sobre los padres puede tener el hallazgo de una anomalía antes del nacimiento. ¿Los problemas? Pues evidentemente el aborto. Una de las consecuencias es que detecto tal problema, voy a interrumpir, no quiero un niño con este problema. Un segundo problema es la incertidumbre ante un diagnóstico, cosa que no es infrecuente, que no sabemos con precisión lo que hay. Esto se da especialmente en el ámbito de la ecografía.
Eso genera ansiedad, puede generar decisiones precipitadas. Y hay datos, porque la ecografía se ha demostrado que tiene alrededor de un 2 a un 10%, dependiendo de la serie, de falsos positivos. Oye, tu hijo tiene una cardiopatía congénita, interrumpimos, se hace la necropsia y no había tal cardiopatía congénita. ¿Qué anomalías pueden ser candidatas a un tratamiento intraútero? Lo voy a repasar brevemente porque hay una sesión específicamente dirigida a esto. Son fundamentalmente anatómicas o algunas funcionales, por ejemplo, del corazón. ¿En qué anomalías se puede dar o puede ser relevante programar el parto en un momento, lugar y tiempo concreto y de una manera concreta? Porque esto puede mejorar la supervivencia del niño recién nacido que tiene tal o cual anomalía. Pues fundamentalmente en algunas anomalías anatómicas. Terapia intraútero puede ser quirúrgica o farmacoterapia. No voy a entrar en detalle, puesto que de esto se va a hablar en una de las sesiones. Lo que sí que voy a mencionar muy brevemente es que la cirugía intraútero claramente ha cambiado el pronóstico de manera favorable en un grupo de anomalías, como tienen ustedes aquí, y que ahora voy a repasar brevemente. Y desde luego ha cambiado radicalmente el pronóstico infausto de lo que se denomina el síndrome de transfusión feto-fetal, que en realidad estaría dentro del concepto de diagnóstico prenatal, porque es un problema de salud de los fetos, en caso de gemelos monocoriales, pero no porque tengan un defecto anatómico, no porque tengan una enfermedad hereditaria o no porque tengan un defecto cromosómico, porque no es así. El uso de fármacos a través de la madre, pues se ha visto que permite corregir y salvar la vida de fetos con ciertas arritmias cardíacas o tratamiento de infecciones intrauterinas, que tampoco están dentro del concepto tradicional hoy día del diagnóstico prenatal, pero es terapia. Podemos programar el parto. ¿Dónde se ha visto claramente? En las cardíacas, cuando hay una cardiopatía congénita o defectos de pared abdominal. Y aquí voy a ir rapidito. Son simplemente ponerles algunos artículos científicos que demuestran cómo la cirugía fetal, en el caso del mielomeningocele, mejora los resultados postnatales, la perspectiva palía las secuelas que este problema puede tener. Lo mismo ocurre con ciertas anomalías pulmonares, incluso salvar la vida del feto. En algunas anomalías un poco raras, como es el teratoma, que es un tumor de localización sacra. En la obstrucción urinaria baja, podemos salvar la función renal mediante cirugía intraútero. Si no hacemos eso, el feto está condenado a una muerte postnatal o incluso intrauterina. En algunas valvulopatías cardíacas también hay datos que han observado que permiten corregir o paliar el problema. Lo que he dicho de la cirugía láser en el síndrome de transfusión feto-fetal. Lo que he mencionado respecto a farmacoterapia, aquí tienen un montón de anomalías, como ven ustedes aquí, que pueden tratarse mediante fármacos administrados a la madre que atraviesan la barrera placentaria y actúan sobre el feto. El diagnóstico de estos problemas pues puede ser importante para la supervivencia, como digo, del propio feto. Estos son 3 artículos que les pongo simplemente para que ustedes sepan que cuando diagnosticamos prenatalmente una cardiopatía, la programación del parto mejora la supervivencia de estos fetos. Es decir, hacer el diagnóstico de la cardiopatía postnatalmente va peor. El feto, en este caso el recién nacido, va a ir peor, se va a morir más o va a tener más secuelas que si el diagnóstico se hace prenatalmente. Una pregunta que surge es decir, bueno, ¿y qué pasa con las anomalías sobre las cuales no podemos actuar, sobre las cuales no hay por qué plantearse momento, vía o lugar del parto, sobre las cuales, como digo, ni cirugía ni farmacoterapia, y que son fundamentalmente las cromosomopatías y los síndromes genéticos, que son los menos frecuentes, por cierto? ¿Estaría justificado en estos casos el diagnóstico prenatal? Pues yo creo que sí, y voy a tratar de argumentar el porqué. En anomalías incompatibles con la vida, por ejemplo, pues puede darse la circunstancia de que, si no lo conocemos, durante el parto, detectemos lo que se llama una pérdida de bienestar fetal y nos precipitemos en realizar una cesárea con la idea de salvar a un crío
que en realidad está condenado por su problema. Y además, al hacer esa cesárea, sometemos a la madre a un riesgo, porque el parto por cesárea comporta 3 veces más probabilidades de tener un problema o una complicación grave relacionada con el parto comparado con el parto vaginal. Por lo tanto, el conocimiento de esto nos lleva al parto, nos lleva a plantear que si el feto se muere en el parto, pues es parte del proceso natural, pero no actuamos desproporcionadamente para salvar una vida que desgraciadamente por su problema está condenada. Por supuesto, nos permite gestionar el duelo, gestionar la aceptación, explorar y buscar información y asesoramiento para la vida postnatal, en multitud de circunstancias. Yo ya no, me refiero a los padres se pueden preparar para recibir a ese niño y recibirlo en unas condiciones psicológicas, modificaciones en la casa si son necesarias, distintas de las que de pronto se podrían encontrar inmediatamente tras el parto. Y de hecho, hay datos que indican claramente que cuando uno le pregunta a los padres si quieren hacerse pruebas de diagnóstico prenatal, independientemente del escenario, pero incluso en aquellos sitios en los que por ley el aborto está prohibido y por lo tanto no cabría la posibilidad de recurrir a esa solución, entre comillas, lo de solución, pues incluso ahí los padres demandan el diagnóstico prenatal. Quieren saber que su hijo esté bien. Y quiero hacer una mención, una única diapositiva, porque entraría dentro de lo que es diagnóstico prenatal, que es el diagnóstico preimplantacional, que es la toma de una biopsia de un embrión en estado de mórula o blastocisto, que normalmente se ha obtenido por una fecundación in vitro, convencional o por ICSI, y esto en sí mismo es moralmente ilícito, al menos bajo mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la finalidad en sí misma de este procedimiento es, si detecto un embrión anómalo, automáticamente lo desecho. Es decir, ahí no hay ningún escenario adicional posible. Implica una manipulación directa del embrión, ¿vale? Y indudablemente pues, pone en riesgo su vida y su integridad, aunque sea un embrión normal. Y podríamos hablar, no al lugar aquí en la charla, de cuáles son las consecuencias para la salud de los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida, que es otro debate muy interesante. Y finalizo queriendo exponerles pues, lo que en la Universidad de Navarra nos planteamos hace unos años. Y claro, a estos padres que optan por no interrumpir ante un diagnóstico ciertamente impactante, pues hay que ofrecerles alguna alternativa. Y nosotros desarrollamos un programa de acompañamiento, que es una unidad de apoyo a los padres a cuyos fetos se les hace un diagnóstico de una anomalía grave o incompatible con la vida, o incluso aquellos diagnósticos inciertos en los que el pronóstico es muy difícil de predecir porque no sabemos con precisión. No le puedes decir a los padres, mira, la probabilidad de que tenga un retraso mental es del 15% o del 50%. No lo sé, porque realmente no sé exactamente qué tiene. Esto es una unidad que, como vemos aquí en el diagrama, se gestiona alrededor de los padres, pero obviamente el núcleo central es el feto, es el paciente. Los padres también son pacientes, que se compone por como ven ustedes aquí estructurado, por un obstetra, neonatólogo, pediatra, genetista, un psicólogo, trabajador social y una enfermera, que se gestiona ofreciéndole a los padres ese acompañamiento de manera individualizada en función del caso, porque evidentemente no todas las anomalías son las mismas, que nos permiten ir moldeando, ir gestionando esa situación hasta el momento del parto, y sobre los cuales, en los casos hasta hoy día que llevamos incluidos en el programa, pues les tendría que decir que prácticamente el 100% de estas familias no se arrepienten de haber entrado en el programa. Y finalizo. Yo creo que el diagnóstico prenatal debería ofrecerse a toda embarazada, a toda pareja, ¿vale? Que los padres deben ser informados debidamente. Se trata de dar información científica, números, claro que sí, hay que darlos, pero hay que saber darlos. Es decisión de los padres realizar o no este diagnóstico, por lo tanto hay que informar previamente
de la finalidad, de qué se puede conseguir, cuál es la información que vamos a obtener y para qué se puede utilizar esa información antes de realizar cualquier método de diagnóstico prenatal, que lógicamente el objetivo sí que se puede contemplar, que es descartar la existencia de anomalías con la visión del feto como paciente. Bueno, pues como cada uno de nosotros cuando va a un chequeo. Cuando uno va a un chequeo no va pensando en, a ver, que me diagnostiquen algo. Lo que van pensando es que no me diagnostiquen nada. Pues aquí igual. Que indudablemente el feto puede beneficiarse de un correcto diagnóstico prenatal en determinadas circunstancias y que ante anomalías graves o incompatibles con la vida, pues la información certera, bien dirigida, pues puede facilitar el duelo, la aceptación y que el acompañamiento, al menos en nuestra experiencia, es una alternativa óptima. Por lo tanto, dejo esta pregunta para el debate. ¿Es ético no hacer diagnóstico prenatal? Y nada más. Yo con esto finalizo. Muchas gracias por la atención y abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Yo en este momento ya dejo de compartir pantalla para continuar con el programa del seminario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su intervención, doctor Alcázar. Creo que ha planteado muy bien la cuestión y ha dado ya un esbozo, ¿no?, de reflexiones desde el punto de vista de la ética y de la bioética, que seguramente nos servirán como base para el resto del seminario. Muchísimas gracias. Paso ahora a presentar a la profesora doctora Mónica López Barahona, que es doctora en Ciencias Químicas con especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, máster en Filosofía con estancias postdoctorales en Estados Unidos, presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune en España, tenemos la fortuna de tenerla hoy con nosotros, y titular además de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune. Además, es directora del Centro de Estudios Biosanitarios y del Máster en Oncología Molecular y en Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, Fundación Jérôme Lejeune. Es miembro además ordinario de la Junta Directiva de la Pontificia Academia. Tiene una trayectoria en bioética desde hace años, desde hace decenas de años. Y el título de su intervención es una cuestión clave en bioética y para el tema que nos ocupa es el estatuto biológico y ontológico del embrión humano, desde las perspectivas contemporáneas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Tienes la palabra durante media hora. Muchas gracias, Elena. Y gracias también a la Universidad de Navarra por esta organización conjunta de un comienzo que espero y estoy, la verdad, convencida de que será muy, muy fructífero en el desarrollo de seminarios y otros programas formativos conjuntamente. Yo voy a pasar a compartir pantalla para poder apoyarme en ella para ver con ustedes el tema en el del que hablaré a continuación, que como ha mencionado la doctora Postigo, es el estatuto biológico y ontológico del embrión humano y las perspectivas contemporáneas. El planteamiento de la charla es aportarles a ustedes los datos que ofrece la ciencia básica desde distintas especialidades sobre en qué momento comienza la vida humana y algunas de las consecuencias o algunas de las implicaciones que esto tiene y algunas de las acciones sobre el embrión humano que se desarrollan y que no necesariamente son para su beneficio. Bueno, me ha presentado perfectamente la doctora Postigo, con lo cual avanzamos. Y bien, esta primera diapositiva de todos conocida, sin embargo, sienta la base de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de quién es este individuo, este cigoto, este embrión unicelular, que se genera como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. En la especie humana, las células gaméticas son haploides y generan una célula diploide, un embrión unicelular o cigoto con 46 cromosomas. Y en este cigoto están contenidos ya los 120 tipos de tejidos o los 250 tipos celulares que contiene el individuo de la especie humana.
Si nosotros acudimos a una definición muy sencilla, que es la que da el diccionario médico de qué es una célula, encontramos lo que tienen en pantalla, que es la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Fíjense que introduce ya un término filosófico, pero vamos a avanzar por el camino de la ciencia básica. Por otra parte, acudiendo a la genética, encontramos una información muy útil para definir en qué momento comienza la vida humana y en qué momento podemos decir que estamos frente a un individuo de la especie humana. Ya hemos dicho que la especie humana se caracteriza por tener 46 cromosomas en todas sus células somáticas, 23 en las gaméticas, pero la genética molecular nos da otra información muy útil y es la que tienen en pantalla. Hay 7.000 secuencias que se denominan secuencias ALU, que son únicas y específicas de la especie humana y que otras especies evolutivamente cercanas a nosotros no las poseen. Tan importante es la identificación de estas secuencias que se definieron de forma robusta en el año 1991 en la publicación que tienen en la imagen, si bien se habían identificado antes en el 1989. Tan importante es la identificación de estas secuencias que se utilizan, por ejemplo, en anatomía forense para identificar si en el lugar de un crimen los restos biológicos que se encuentran, son o no pertenecientes a la especie humana. Es decir, secuencias ALU, alguna de estas 7.000 secuencias ALU en un genoma implica que ese genoma pertenece a un individuo de la especie humana. Pues solo con estas dos informaciones, con el hecho de que la célula se define como unidad de vida y con el hecho de que la presencia de secuencias ALU en un genoma implica un genoma humano, podemos concluir que el cigoto, en tanto en cuanto célula es unidad de vida y en tanto en cuanto contiene secuencias ALU, es vida humana. Esto, que parece muy sencillo y que desde luego es lógica esencial, sin embargo, no solo aplica al cigoto, aplicaría a cualquier otra célula del cuerpo humano. Por tanto, ustedes estarán pensando, bueno, tan sencillo como que el cigoto es vida y vida humana, como está en la imagen, ya es suficiente para establecer un estatuto biológico y ontológico del embrión, o también estarán pensando, bueno, es que no es lo mismo un cigoto que cualquier célula de la especie humana. Y efectivamente la clave yo creo que la da la biología celular y es justamente esta característica, esta sí exclusiva del cigoto, que es su totipotencia. Cuando hablamos de la plasticidad de las células en biología celular, hablamos de su potencialidad y el cigoto es la única célula totipotente. ¿Qué significa esto? Significa no que puede llegar a ser un individuo de la especie humana, sino que lo es en acto a la forma en que puede serlo un ser unicelular. Como decía cuando comentaba la primera diapositiva, nos encontramos ante un óvulo fecundado, es decir, ante un cigoto o un embrión en estado unicelular, con un individuo de la especie humana que contiene los 120 tipos de tejidos y los 250 tipos celulares que constituyen al individuo de la especie y que los expresará en tiempo y forma a lo largo del tiempo de gestación, siempre y cuando no se detenga el mismo. Por tanto, la totipotencia no habla de lo que puede llegar a ser, sino de lo que ya es en acto. Ejemplo clásico de un tronco puede llegar a ser una ventana, una escultura, una puerta. En potencia es todas estas cosas, en acto es un tronco. El individuo que nace tras 42 semanas de gestación es exactamente el mismo individuo que se ha formado cuando el espermatozoide ha fecundado el óvulo de su madre. Aquí está en estado unicelular y aquí ha expresado ya a lo largo del desarrollo los billones de células que lo constituyen. Por tanto, el embrión humano es un individuo de la especie humana, es vida humana y es un individuo de la especie humana. No es objeto de este seminario entrar en detalle en cuestiones filosóficas, pero sí permítanme de una manera muy sencilla y desde una persona que, aunque haya tratado de formarme en filosofía, creo que nunca conseguiré formarme lo suficiente. Permítanme decirles, sin entrar en definiciones de persona que han dado filósofos, Boecio, etcétera, que
yo particularmente no conozco otra forma de pertenecer a la especie humana que aquella de ser persona. Por tanto, no me parece ninguna barbaridad, ni me parece exento de rigor el decir que si el embrión humano es un individuo de la especie humana, necesariamente tiene que ser una persona. Esto es algo controvertido, como saben, a pesar de que los datos de la ciencia son altamente elocuentes. Y, de hecho, uno de los momentos más vulnerables y de mayor ataque al embrión humano es justamente el momento de sus estados tempranos de desarrollo, hasta al menos que se constituye en blastocisto, que es la imagen que tienen en pantalla. De hecho, no es extraño escuchar y leer que en los estados tempranos del desarrollo el embrión solo es un grupo de células indiferenciadas. Pues bien, yo les voy a mostrar unos datos que me parecen de una elegancia científica y de una elocuencia espectacular desarrollados en la Universidad de Cambridge de la mano de Magdalena Chernica-Goetz. Ante la pregunta de cuándo y cómo comienza el desarrollo embrionario, y mediante investigaciones en animales, en ratones concretamente, este laboratorio se preguntó, en primer lugar, si la orientación, si el eje a lo largo del cual el embrión lleva a cabo su primera división celular, es decir, el cigoto se transforma en un embrión en 2 células, es una orientación aleatoria o por el contrario es una orientación que tiene alguna dirección, alguna predeterminación. En este esquema se muestra, valga la redundancia, esquemáticamente las conclusiones de estos ensayos. Y la respuesta es que no, que la primera división celular no es aleatoria y que la primera división celular se realiza a lo largo de un eje imaginario que es el que configura el lugar por el que penetra el espermatozoide para fecundar al óvulo y el lugar por el que el óvulo expulsa el segundo corpúsculo polar. Este eje imaginario es el eje a lo largo del cual se lleva a cabo la primera división celular y así se constituye un cigoto, así se transforma un cigoto en un embrión en 2 células. Pues miren, fíjense en estos ejes imaginarios que se muestran aquí en el esquema, que van a darnos la pauta de por qué, desde el punto de vista científico, no es en absoluto correcto decir que en las primeras fases del desarrollo embrionario nos encontramos frente a un grupo de células indistinguibles. Lo vemos en la siguiente diapositiva, en la que en el laboratorio que he mencionado se marca con colorantes los 2 núcleos de los 2 blastómeros que constituyen el embrión en 2 células. Y se estudia cómo es esta división en las siguientes divisiones celulares. Y lo que observamos es que uno de los blastómeros, el que está coloreado en rojo, dividirá a lo largo de un eje paralelo al eje imaginario primigenio que se forma cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se expulsa el segundo corpúsculo polar. Lo hará a lo largo de un eje paralelo. Y el otro blastómero, sin embargo, lo hará a lo largo de un eje perpendicular. Esta orientación, esta polaridad en la segunda división celular hace perfectamente distinguibles estas 2 células. Y a lo largo de las siguientes divisiones, de las sucesivas divisiones, constatamos cómo las células que provienen a partir de aquella que divide a lo largo de un eje paralelo al eje primigenio constituyen lo que se llama masa interna del embrión, mientras que aquellas que lo hacen a lo largo de un eje perpendicular constituirán las zonas paraembrionarias o el trofoblasto. De forma que yo creo que es elocuente y concluyente el hecho de que desde la primera división celular las 2 células ya son distinguibles y el razonamiento de que nos encontramos frente a una masa amorfa o indistinguible de células no es una realidad científica. Me gustaría hablar, porque necesariamente vinculado está el aborto, lamentablemente, con el diagnóstico prenatal, cuando este no es utilizado para su finalidad correcta, como también ha expresado mi predecesor en la palabra, el doctor Alcázar. Llamarles la atención sobre la realidad que vivimos en nuestro país respecto a la ley de plazos que regula la práctica del aborto.
simplemente 2 imágenes. Como saben ustedes, a partir de la semana 14ª en nuestro país es legal abortar. Vean ustedes si se justifica que entre un feto de 13 semanas y un feto de 15 semanas se pueda decir que hay una diferencia sustancial como para decir que a partir de aquí no se puede abortar y sin embargo a partir de aquí sí. Y entro en la segunda parte de la charla, que es aquella en la que me gustaría darles algunas pinceladas de algunas acciones sobre los embriones que no son para su bien. Sabemos que un embrión se puede generar por reproducción sexual, por técnicas de fecundación in vitro o por clonación. Y me voy a centrar en algunas de las consecuencias que tiene la fecundación in vitro que ha mencionado también en su exposición el doctor Alcázar. La fecundación in vitro, como ustedes saben, consiste en una técnica y no en una terapia, como en tantas ocasiones se nombra. Es lamentable y es una constante en el ámbito de la bioética asistir sistemáticamente a una manipulación del lenguaje. La fecundación in vitro no es terapéutica, no cura la esterilidad de la pareja que se somete a ella, procura la descendencia en los casos en los que esto ocurre. El aborto no es una interrupción del embarazo, es una finalización del embarazo. Y así podríamos hablar de tantas manipulaciones del lenguaje en el ámbito de la bioética. Bien, pues la fecundación in vitro tiene, por el hecho de sacar de contexto, del contexto de la reproducción sexual, la reproducción humana, pone sobre la mesa la opción de manipular los gametos y la opción de manipular los embriones. Y así nos enfrentamos a acciones como la denominada donación de óvulos, que a pesar de denominarse donación, conlleva una remuneración económica importante que pueden ustedes encontrar en las páginas web de las unidades de reproducción asistida que la llevan a cabo, una remuneración importante para la donante. Nos encontramos frente a la donación de semen, nos encontramos frente a un anonimato de ambas acciones, lo que permite que efectivamente se dé la fecundación in vitro heteróloga, pero tiene unas consecuencias no deseables en ocasiones sobre los embriones, llegando a haberse producido en algunos lugares con una frecuencia estadísticamente significativa, el que hermanos de padre, fundamentalmente de madre es menos común, se planteen tener descendencia sin saber que han sido concebidos por fecundación in vitro o sabiéndolo, pero sin saber quién es su padre biológico, entre otras cuestiones derivadas del anonimato del donante. Conlleva también la práctica de la maternidad subrogada, única consecuencia de la fecundación in vitro que nuestra legislación no admite. En el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida se indica que la práctica de maternidad subrogada no es una práctica que esté reconocida legalmente en nuestro país. Conlleva la superproducción de embriones en el ánimo de salvaguardar a la madre y tratar de blindar en la medida de lo posible las condiciones, las consecuencias que tiene sobre la madre los ciclos reiterados de estimulación ovárica que, entre otras cosas, pueden provocar lo que se conoce como síndrome de hiperestimulación ovárica, etc. En este ánimo se trata de estimular a la madre hormonalmente cuantas menos veces mejor y tratar de conseguir el mayor número de embriones por ciclo de fecundación in vitro. No todos los embriones que se generan se transfieren al útero de la mujer y los denominados embriones sobrantes, otro adjetivo que a mi modo de, en mi opinión, pues no creo que sea lícito aplicar a ningún individuo de la especie humana, ningún individuo de la especie humana sobra. Los así denominados embriones sobrantes o supernumerarios se congelan en contenedores de nitrógeno líquido esperando un destino incierto. Un destino incierto que lleva a dramas como el que vive nuestro país. El dato lo recoge la Sociedad Española de Fertilidad. España cuenta
según el último informe de la Sociedad Española de Fertilidad, con 450.100 embriones congelados. 450.100 individuos de la especie humana que yacen en contenedores de nitrógeno líquido de las distintas unidades de reproducción humana asistida de nuestro país, esperando un futuro incierto que dependerá de la decisión que finalmente tomen con ellos sus padres. La investigación con embriones es otra de las cuestiones sobre la que me gustaría llamar la atención, y es otra cuestión que viene derivada de la práctica de la reproducción humana asistida en su faceta de fecundación in vitro, puesto que genera embriones que pueden manipularse, que se congelan, que pueden descongelarse, no para transferirlos al útero de una mujer, sino para investigar con ellos. El debate ha sido muy enconado hace una década, unos 15 años. Ahora parece que está más silenciado, pero la realidad, de nuevo, de las publicaciones científicas es altamente elocuente. En esta página web que tienen ustedes en la imagen pueden comprobar cuáles son los ensayos clínicos aprobados en células a día de hace 3 días, cuando terminé de preparar la charla, con células troncales adultas. Son 6.945 los ensayos clínicos en marcha con células troncales adultas versus 67 ensayos clínicos con células troncales embrionarias. Yo creo que la diferencia es altamente elocuente. Las razones que están, entre otras, que apoyan estas cifras, es el hecho de que cuando una célula troncal embrionaria se saca de contexto y se trata de forzar su diferenciación hacia distintos tipos celulares, no siempre se controla el crecimiento de la misma, y lo que en modelos experimentales de animales se ha constatado es que se generan con alta frecuencia teratomas, un tipo de tumor del que ya ha hablado también el doctor Alcázar, que hacen que el ensayo pues, no pueda avanzar, ¿no? a la especie humana. De manera que sabemos desde hace tiempo que las células troncales adultas sí son una alternativa, no solo ética, sino eficaz desde el punto de vista terapéutico para determinados tipos de patologías, y sin embargo no es este el caso de las células troncales embrionarias. Llamar la atención aquí de que aunque estos datos, estas cifras fueran invertidas, no sería éticamente aceptable utilizar células troncales embrionarias, puesto que para su obtención es necesario acabar con la vida del embrión de 7 días de vida del embrión en fase de blastocisto. A pesar de esto, tenemos una legislación que es la Ley de Investigación Biomédica, que en nuestro país, en su preámbulo primero, considera, metiendo todo en el mismo saco, que la investigación con gametos, embriones, preembriones, células embrionarias se ha hecho imprescindible en el ámbito de la terapia celular y la medicina regenerativa. Y a partir de este preámbulo se elabora y se desarrolla el articulado de la Ley de Investigación Biomédica que permite, como ustedes saben, investigar con embriones en nuestro país. Se ha mencionado ya lo que es el diagnóstico genético en embriones preimplantatorios. Evidentemente es un tipo de eugenesia, una selección de embriones en función de sus genes. Se ha dicho rotundamente como no es ética esta práctica, puesto que la práctica del diagnóstico genético preimplantatorio no tiene una alternativa terapéutica, que es la razón de un diagnóstico. Si se diagnostica una patología es para curarla si se puede y cuidarla si no se puede, pero desde luego no se lleva a cabo un diagnóstico en la práctica clínica para acabar con la vida del paciente. Y en el caso del diagnóstico genético preimplantatorio, esta es la consecuencia inmediata cuando se identifica que el embrión tiene algún tipo de anomalía. El diagnóstico genético preimplantatorio se utiliza también para llevar a cabo la práctica de lo que se ha denominado bebé medicamento, o de nuevo, empleando otro eufemismo, la práctica regulada en nuestra Ley de Reproducción Humana Asistida como diagnóstico genético preimplantatorio con fines terapéuticos a terceros. En definitiva, la generación de embriones in vitro para ser objeto de un diagnóstico genético preimplantatorio que, por una parte, descarte la patología del hermano
que se quiere tratar con la sangre del cordón umbilical del embrión que se permitirá nacer y, en segundo término, identifique la mayor compatibilidad entre el embrión sano y el hermano enfermo. Son las dos caras de la moneda del diagnóstico preimplantatorio, uno para la generación del medicamento, otro para identificar la patología en sí en el embrión en cuestión. Ninguna de ellas, evidentemente, éticamente aceptable. Se ha dicho ya, y voy terminando, que el objeto del diagnóstico prenatal debe ser obtener la mejoría del paciente o la curación del paciente en el seno materno. Y como me gusta, créanme que no nos hemos puesto de acuerdo el doctor Alcázar y yo, pero cómo me gusta hablar del feto como paciente. Siempre digo que suerte tienen los ginecólogos, que es la única especialidad en la medicina que tiene dos pacientes durante un tiempo, el feto y la madre. Se ha hablado de otras aplicaciones del diagnóstico genético prenatal o del diagnóstico prenatal en general, no necesariamente genético. A mí me gusta, para ir terminando, mostrar esta fotografía que fue portada del New York Times en su momento, que mostraba esta operación de este feto, de Samuel. Desgraciadamente, muchos de los diagnósticos prenatales que se producen actualmente se han convertido en un modo de selección de embriones o fetos de acuerdo a su discapacidad. Y es el caso, lamentablemente, del tema que a la Fundación Lejeune le preocupa y le ocupa de una manera especialísima. Y es el diagnóstico de las personas con síndrome de Down. Lamentablemente, el diagnóstico prenatal en este caso es triste constatar cómo ha hecho mortal, entre comillas, una enfermedad que no lo era. Como el 96% de los fetos diagnosticados con síndrome de Down son abortados. Y esto me lleva a volver a referirme a la figura del profesor Lejeune, que identificó la causa genética de esta patología del síndrome de Down. Lo identificó como una trisomía en el par 21 y vivió con el dolor de ver cómo ese descubrimiento comenzaba o podía ser utilizado o empezaba a utilizarse para acabar con la vida de sus pacientes. La figura de Lejeune daría para hablar durante muchas horas. Se han proyectado unos vídeos antes de que comenzáramos este seminario en los que pueden ustedes tener una idea del tipo de gigante científico, clínico y como persona, sobre todo, que fue este hombre. Médico genetista que nació en el año 26, francés, católico y defensor de la vida. Defensor de la vida siempre con una argumentación científica y con una argumentación médica en todos sus discursos. Lejeune murió en el año 1994 y San Juan Pablo II en el año 1997, 3 años después, pidió desviar la comitiva de la Jornada Mundial de la Juventud para ir a orar ante la tumba de su amigo, como dijo en sus propias palabras San Juan Pablo II. Permítanme compartir con ustedes que he tenido la inmensa suerte de estar junto con la viuda de Lejeune, fallecida en mayo del pasado año, en 2 ocasiones ante la tumba del profesor y de escuchar de su propia voz cómo fue esta visita de San Juan Pablo II a la tumba. Ella interpretaba que fue un reconocimiento del Papa a la defensa de la vida que el profesor Lejeune llevó a cabo durante toda su existencia. Madame Lejeune decía, San Juan Pablo II tenía muchos amigos y no siempre que ha ido a un país ha ido a orar ante la tumba de ellos. Creo que el testimonio ante la tumba de Lejeune fue justamente por esto. Y termino compartiendo con ustedes lo que para la Fundación ha sido una gran alegría. Y es que hace tan solo 5 días el Papa Francisco aceptó promulgar el decreto que reconoce las virtudes heroicas del profesor Lejeune, con lo cual ha pasado ya a ser venerable y esperamos todos con ilusión el que en breve, ojalá, podamos verlo canonizado. Muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración en la que pueda serles de utilidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesora López Barahona, por su intervención y también por esas anécdotas que nos ha contado tan emotivas, ¿no?, ante el fallecimiento reciente de Madame Lejeune. Bueno, pasamos ahora al coloquio. Tengo que reconocer que los dos ponentes han sido muy estrictos y se han ceñido a la media hora y han terminado puntualísima su intervención, por lo que tenemos prácticamente 20 minutos para preguntas. Se han ido llegando algunas de ellas. Si les parece, voy a plantear primero un primer turno de preguntas con 2 preguntas por ponente. Así las van pensando y respondiendo, y después hacemos quizás otra segunda ronda si tenemos tiempo. Yendo por orden de intervenciones, al doctor Alcázar, Paula Calvo le pregunta: aunque un individuo sea incompatible con la vida, ¿por qué no está justificado tomar medidas desproporcionadas como una cesárea para que el feto no sufra o viva más horas? ¿Cómo y cuándo puede decidirse? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, de Emilio Sánchez, que plantea justamente dice: el uso del concepto de la expresión incompatibles con la vida, referidos a fetos en desarrollo, es el mismo que se utiliza a menudo en planteamientos eugenésicos, es decir, que se utilizan para decir que esa vida debe ser rechazada o eliminada. ¿Se podría buscar una expresión alternativa? Sabemos que esta es la expresión que utiliza la SEGO en un documento, pero ¿cree usted que habría alguna expresión alternativa a la mencionada? Y para la doctora Barahona, hay una pregunta y dice: buenas tardes, aunque no sé si la pregunta está vinculada del todo al tema de hoy, pero me gustaría realizarla de todas maneras. Yo creo que sí que procede, es pertinente, ¿no? Dice, muchas a la doctora Barahona, cuando debato sobre el tema del aborto, uno de los argumentos que siempre se escucha es que si una mujer es violada y se queda embarazada, es totalmente lícito el aborto del feto. Al poner sobre la mesa la opción de la adopción, no suele ser bien recibida. Me gustaría saber su opinión y cómo defender la inmoralidad del aborto ante este tipo de situaciones. Y otra pregunta para la doctora Barahona: si nos pudiera decir o analizar algún aspecto de las aportaciones de la epigenética contemporánea a la cuestión del estatuto biológico y ontológico del embrión. Quizá comenzamos por el doctor Alcázar y después la doctora Barahona. Muy bien, sí, claro, cómo no. Bueno, empezando por la segunda pregunta, pues probablemente haya expresiones más acertadas. Y en concreto, a nosotros en nuestro departamento, particularmente al doctor Chiva y a mí, nos gusta emplear pues, una anomalía fetal con expectativa de supervivencia corta, que es más que incompatible con la vida. Ese feto va a vivir durante un periodo de tiempo, lo único que ese periodo de tiempo pues, es corto. Puede ser, si esperamos al nacimiento, porque incluso puede producirse la muerte intraútero, pues va a ser una supervivencia corta. Por lo tanto, podríamos emplear la detección de un defecto con una esperanza de vida corta. Para nada el caso del síndrome de Down, por cierto. Y respecto a la primera pregunta, yo creo que la pregunta es bastante pertinente, indudablemente, y entiendo también la posición de quien la plantea, es decir, bueno, si el feto está sufriendo dentro, ¿por qué no hacer la cesárea y evitarle el sufrimiento? Aquí voy a responder por lo menos desde una perspectiva estrictamente personal y no me voy a extender. Yo pienso que cuando el concepto de sufrimiento del feto es un concepto que daría también para debate. Es decir, en qué medida el feto nota dolor, percibe dolor, es consciente o inconsciente. Evidentemente consciente no es, pero sí que a partir de la semana 24 percibe dolor. Tiene percepción del dolor, ¿vale? Aunque no sea consciente del por qué lo percibe ni lo que eso implica. Por lo tanto, sí se podía plantear, decir, bueno, pues que no sufra, lo extraemos y que muera fuera. Lo que ocurre es que en el otro lado de la balanza, y nosotros como profesionales, pues y como ha dicho antes la doctora López Barahona, tenemos 2 pacientes. Y probablemente el adoptar una medida que someta a un riesgo que, como digo, en el mejor de los casos es 3 veces superior para la madre, pues
se puede entender que sea tal vez una medida desproporcionada para la madre, con un efecto en lo importante, que es la supervivencia, el mantener la vida para el feto, nulo, y que en el mejor de los casos, si la hiciéramos, lo que podemos conseguir es pues, que los últimos minutos de vida u horas de vida de ese feto, pues se le proporcione un cuidado médico que le pueda ayudar a paliar. Y esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Es planteable? Es planteable el no hacerla, pero también es planteable el hacerla en el sentido de que podemos evitar un riesgo a la madre. Muchísimas gracias. Doctora López Barahona tiene la palabra. Muchas gracias. Si me lo permite, doctora Postigo, voy a empezar respondiendo a la segunda pregunta y voy a acabar con la primera. En relación a las modificaciones epigenéticas a lo largo del desarrollo embrionario, la pregunta es más que pertinente, pero realmente sería prácticamente objeto de otra charla, ¿no? Me gustaría, sí, comentar unas pinceladas. Las modificaciones epigenéticas son claves en las primeras fases del desarrollo embrionario, en las que se produce desde la primera división celular hasta prácticamente la formación de las 3 capas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo, el paso de una célula totipotente a células pluripotentes, hablando desde el punto de vista de la plasticidad celular. Y esas células pluripotentes expresarán y acabarán generando distintos tipos celulares, distintos tipos de tejido, pero no todos los tipos de tejido. Esto, desde el punto de vista de la genética, se controla justamente mediante lo que hoy conocemos ya como los genes de pluripotencia, y este encendido y apagado de los genes, esta regulación de los genes que tienen que expresarse en cada una de las divisiones celulares o en cada una de las fases del desarrollo embrionario, tiene un finísimo control epigenético a través de los procesos de, entre otras cosas, metilación, desmetilación del genoma. Esto vincula con un tema que ha mencionado muy rápidamente el profesor Alcázar y yo ni siquiera he mencionado en mi charla, que es la posible implicación en la mayor incidencia de patologías en los niños generados por fecundación in vitro. Esta manipulación que se produce en la fecundación in vitro al poner en una placa de cultivo, es decir, sobre un plástico y con unos medios de cultivo sintéticos durante las primeras fases del desarrollo embrionario al embrión, conlleva necesariamente la inducción de alteraciones epigenéticas sobre ese embrión. Son muchas las publicaciones que muestran un mayor número de incidencias de determinadas patologías en personas generadas por fecundación in vitro. Es verdad que este estudio es muy difícil de realizar porque el universo al que se accede no es tan amplio como el que deberíamos tener, y es que cuando hay una patología pediátrica, en la historia clínica se pregunta cómo fue el parto, pero no cómo se generó ese niño. Como no sabemos si los pacientes pediátricos han sido o no generados por fecundación in vitro, no es una pregunta de rutina, los estudios sobre la mayor incidencia de determinadas patologías en personas generadas por fecundación in vitro son limitados y sus conclusiones también lo son. Pero lo que sí está publicado es que el medio de cultivo y el soporte sobre el que se crece el embrión durante las primeras fases de su desarrollo puede inducir alteraciones epigenéticas. Pasando a la segunda pregunta, en relación al supuesto de violación en la práctica del aborto, a mí me gustaría comentar 3 cuestiones. La primera es la siguiente. Miren, cuando un Estado se plantea legislar para despenalizar una práctica punible, como es acabar con la vida de un hijo en el seno de su madre, o legalizarla en determinados supuestos, siempre, prácticamente siempre, se incluye el supuesto del aborto. Esto yo entiendo que es perverso en sí mismo, porque el Estado está asumiendo que la mujer
va a ser violada, puede ser violada, en lugar de luchar de manera fehaciente y como corresponde a un Estado de Derecho, para que este no sea un escenario a contemplar de rutina en una legislación. Esa es la primera cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención. Me llama todavía más la atención el hecho de que normalmente las legislaciones de la práctica abortiva son arengadas o enarboladas por feministas que asumen también que la mujer puede ser violada. Para mí esto es un interrogante sin solución. Pero la realidad, o quizás la argumentación, que creo que es lo que se solicitaba en la pregunta, es que en el aborto hay dos víctimas. Una muere, que es el hijo con cuya vida se acaba. Pero la otra, que es la madre, vive y vive con la realidad de haber acabado con la vida de su hijo. Por tanto, yo creo que dar como posible solución a una mujer que ya ha sido vejada, que ha sufrido una violación, que como consecuencia de esa violación ha quedado embarazada, darle como solución que además acabe con la vida de su hijo, es hacerle un flaco favor a esta mujer. La adopción, créanme, es una alternativa. Es una alternativa real, no es una alternativa hipotética. En nuestro país se realizan 15.000 abortos en 15 días. Cubrirían la lista de espera de adopción de un año. Se trataría sencillamente de que las políticas de verdad trataran de hacer coincidir estas cifras. Miren, yo tengo la suerte de estar en el patronato de una fundación en la que acogemos mujeres embarazadas que no quieren abortar. Les puedo garantizar que no he encontrado a lo largo de mis 12 años de experiencia en esta fundación un solo caso en el que a una mujer se le haya ofrecido una alternativa real a su embarazo no deseado, es decir, una alternativa en la que no solo la fundación es un paritorio, sino que se le acompaña desde que llega, durante su gestación, y se le permite continuar un año después con su hijo, dándole el apoyo económico, buscando un trabajo y sacando a los dos adelante. No he encontrado un solo caso en el que la mujer no haya decidido continuar adelante con el embarazo y o bien se haya quedado con su hijo o bien lo haya dado en adopción. Y créanme que la adopción es una opción perfectamente legítima. Y miren, sé que son muchos los que me están escuchando, pero a veces hay testimonios que pueden ser concluyentes. Yo les tengo que decir que mi segunda hija es adoptada y les puedo decir que es una forma de maternidad extraordinariamente maravillosa, perfectamente equiparable y comparable con lo que es la maternidad biológica, y que la alternativa de la adopción es una alternativa legítima para aquellos fetos y aquellos niños que sus madres no pueden o no quieren acoger después del nacimiento. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención y tu testimonio. Voy a pasar, yo creo que tenemos todavía 8 minutos, voy a pasar a hacer otro par de preguntas que creo me parecen interesantes. Vamos a explotar un poco a los ponentes. Doctor Alcázar, María Colchero pregunta, para el doctor Alcázar, ha comentado que en ocasiones se practica una interrupción de embarazo de un feto con sospecha de cardiopatía y posteriormente en la necropsia no se confirma. ¿Cuál es la motivación de esta necropsia? ¿Cómo se certifica esta muerte? ¿Como natural o por patología incompatible con la vida? Esta sería una. Y voy a aprovechar a hacerle una segunda y es, Fernando Clemente pregunta, me parece que no mencionaron en el diagnóstico prenatal el examen de la sangre de la madre. Conozco el Harmony, entendí mal o si lo mencionaron, no fue mencionado con toda la intención. ¿Qué piensas sobre él? Vale. Primera pregunta, la respuesta es sencilla, es decir, hay países donde se legisla que ante la interrupción de un embarazo por una sospecha de una anomalía en la ecografía, es obligatorio hacer una autopsia para confirmar si ese diagnóstico es correcto o no. Evidentemente, para el feto no hay vuelta atrás si había un error y por eso sabemos que aproximadamente hay un 2 a un 10%
de falsos positivos. ¿Qué quiere decir un falso positivo? Pues se ha visto un defecto, se le ha informado a los padres y los padres pues han interrumpido. Hay que tener en cuenta que hay padres que deciden interrumpir porque falta un dedito y hay otros padres que deciden interrumpir porque tienen una anencefalia, les falta la cabeza, hablando crudamente. Entonces, esto es importante. En España no existe la legislación del aborto, no contempla la necesidad o la obligatoriedad, mejor dicho, de practicar una autopsia, bien sea estrictamente una autopsia anatómica o como se va poniendo cada vez más de moda, vamos a decir así, una necropsia del feto mediante una resonancia magnética que confirme el defecto en cuestión. Esta es la realidad que tenemos, es decir, nos equivocamos al hacer diagnósticos y vemos cosas que no hay. Y eso tiene consecuencias desgraciadas para algunas cuantas criaturas. Respecto a la segunda pregunta, sí que lo he mencionado. Cuando hablo de las técnicas no invasivas, hablo de ecografía 2D, 3D y el test prenatal no invasivo, que es eso, una toma de muestra sanguínea donde se identifica genoma, carga ADN del feto, que en realidad procede de la placenta, que tiene una carga genética prácticamente idéntica a la del feto, y el análisis de ese ADN permite el identificar, en realidad es una cuantificación de riesgo, no se considera un método diagnóstico senso estricto, por eso entre los inconvenientes que mencionaba para ese tipo de diagnóstico, pues no tiene una sensibilidad del 100%. ¿Vale? Ha mencionado el Harmony. El Harmony es uno de los múltiples tipos de test que existen en el mercado para realizar este tipo de estudios. Muy bien, pues para la doctora Barahona, Giovanni Sandoval Lozano pregunta, después de leer y escuchar los datos objetivos que muestra la biología y que lamentablemente, como han mostrado, se contradice con, por ejemplo, las leyes en España para este caso, ¿cómo ayudar a profesionales de la salud o a los padres del feto a que la decisión sea no eliminarlo? ¿Qué recomendarían? Y después nos preguntan, Isabel Gómez, ¿qué libro o libros recomendarían cada uno de los ponentes para profundizar en los temas tratados? Yo creo que es clave que el ginecólogo informe adecuadamente a los padres. Yo creo que la autoridad que tiene el ginecólogo en el momento en que la madre se enfrenta a un diagnóstico prenatal que implica una anomalía o una patología de su hijo es importantísima. Por eso creo que este tipo de acciones de formación son esenciales y creo que la enseñanza de la medicina y concretamente de la ginecología pues tiene que venir necesariamente acompañada de una forma veraz de comunicación al paciente, pero una forma veraz acompañada de alternativas reales y posibles, compatibles con la vida. Lamentablemente, en muchas ocasiones es el centro de salud el que da el sobre para abortar a la mujer, en otras es el propio ginecólogo y no se le da el sobre con las otras alternativas. Entonces yo creo que es una lucha en muchos frentes, pero sin duda la formación de los médicos es clave, al margen de la presión que se puede hacer en las distintas comunidades autónomas, en las distintas consejerías de salud, para exigir el derecho que tiene la mujer a estar informada y a estarlo por completo, no solo en una de las posibles acciones a tomar cuando se enfrenta a un diagnóstico prenatal que no es satisfactorio porque indica una anomalía o porque indica una patología en el feto. Aprovecho el uso de la palabra para recomendar algún libro. Bueno, yendo de más a menos, yo creo que el manual de bioética del cardenal Sgrechia es, a mí me gusta decir, la Biblia, ¿no?, de la bioética, sin duda, para todos aquellos que tienen interés en
en estos temas, lo recomiendo porque trata los temas con un rigor y a la vez con una sencillez y una accesibilidad, pues bueno, como él era, ¿no? Entonces yo creo que ese es el libro de cabecera, es como Etnikler en anatomía o como es un libro de referencia sin duda en bioética. Y luego, de una manera más divulgativa, pero no exenta de rigor, desde la Fundación Leyen hemos desarrollado lo que se llama Manual de Bioética para Jóvenes, que es muy, muy sencillo, pero que da las preguntas y respuestas casi en tipo chat a cuestiones de frontera en bioética. Y de este manual están surgiendo manualitos, ¿no? Ahora bioética y final de la vida, bioética y fecundación y reproducción humana asistida, e iremos sacando de cada uno de los temas. Bueno, no sé, yo no sé si debo o no hablar de un libro que sí que escribí yo, que junto con el profesor Avellán, que toca estos temas, se llama Los códigos de la vida y los toca, se ve claramente la parte que he escrito yo y la parte que he escrito él desde el punto de vista científico y desde el punto de vista jurídico. No sé si me dejo alguno. Elena, tú podrás seguramente apuntar. Quizás yo apuntaría el de la doctora López Moratalla sobre los 15 primeros días del embrión humano. Creo que desde el punto de vista del origen, todo el proceso bioquímico creo que es muy completo. Si hay biólogos o quien quiera, digamos, ir más a fondo en la cuestión. Y yo creo que como manuales hemos señalado los más importantes. No sé, desde el punto de vista de la ginecología, el doctor Alcázar quiere señalar algo. Pues a ver, en realidad, desde el punto de vista de la ginecología, es difícil recomendar un libro adecuado respecto al diagnóstico prenatal. Pues tendrá que escribirlo. Bueno, es que esto es lo que voy a decir. Entonces, yo creo, antes de decir lo que voy a decir, quiero mencionar el no embrión, el libro, no recuerdo ahora el título exactamente, que es del doctor Gonzalo Herranz, del profesor Gonzalo El embrión Herranz. ficticio. El embrión ficticio, efectivamente. Muy bueno. Es un libro excelente en este sentido. Y bueno, probablemente, dada la escasez de libros en relación al diagnóstico prenatal que enfocan clara, abiertamente y de manera valiente el enfoque de esta cuestión desde el punto de vista de la ética personalista, mi propuesta para los organizadores de este seminario es que el propio contenido de este seminario da para un capitulado de libro estupendo. Muy bien, tomamos que le doy trabajo si la idea sale adelante a todos los que vamos a participar. Buena idea. Tomamos la palabra desde la organización y seguramente algo tiene que salir. También creo que tenéis un manual de ginecología, si no tengo mal entendido, que lo habéis hecho hace poco con la editorial. Sí, Panamericana. Tenemos un manual dedicado, dirigido a los alumnos de formación de grado en la Facultad de Medicina. Tiene un capítulo específico sobre consideraciones éticas en el ámbito de la obstetricia y ginecología. Lo que pasa es que obviamente el contenido pues, es reducido porque aborda muchas cuestiones relacionadas con la práctica de nuestra especialidad, el aborto, el diagnóstico prenatal, pero otras muchas. Por lo tanto, el contenido, aparte de que está dirigido a un público, digamos, en particular, no da como para considerarlo un libro de referencia en el ámbito. Yo creo que el escribir este libro es una necesidad y bueno, no lo digo más veces. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo creo que ya vamos a ir cerrando también para ser puntuales, saber que tenemos un horario. Aquí ya es tarde, sé que algunos están en el hemisferio sur, es todavía de mañana, pero aquí ya son las 8:30 de la tarde. Y quiero terminar agradeciendo a los ponentes sus intervenciones, su claridad. Han quedado preguntas en el tintero, alguna interesante y creo que vale la pena que se la hagamos llegar al doctor Alcázar. Y sencillamente quiero cerrar agradeciendo también a los asistentes y haciendo un recordatorio para el próximo seminario, que es el día 2 de febrero, el próximo martes a las 7 de la tarde, y tendremos dos intervenciones del profesor Ángel Montoro, hablará del Estatuto Constitucional del No Nacido, del estado actual de la legislación española y europea, y el profesor Pardo, que hablará del no nacido como paciente.
Les esperamos, se dejarán también los vídeos en la web de la Facultad de Medicina y en futuro de la Fundación Jérôme Lejeune. Y muchísimas gracias por su atención y por el tiempo que nos han dedicado. Y estoy segura de que este seminario va a servir para que todos comprendamos más en profundidad esta cuestión y sepamos también resolver dilemas que se les planteen en la práctica médica. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo martes. Buenas tardes.